Hola amigos, ¿cómo estás? Una vez más, aquí estamos en tu programa Fedelta Resuelve, tu servidor el doctor Juan Miguel García Benumea, con un gusto de siempre, saludándote hoy lunes 11 de la mañana. Otra vez está con nosotros el licenciado Adrián García, nuestro perito ya de ¿Qué la tal? casa, que nos vuelve a acompañar con la finalidad de concluir en esta segunda parte de la psicología forense en el delito de abuso sexual. Exactamente. Adrián, coméntanos un poquito el resumen de nuestro programa pasado, en qué nos quedamos. Pues la semana pasada hablamos un poquito de qué es el abuso sexual, un poco de la diferencia entre abuso y violencia sexual, hablamos de esas falsas denuncias que pudieran existir y las denuncias reales, los actos de investigación, cuál es la materia principal para en casos de abuso sexual o cuál es la pericial idónea para ese tipo de situaciones y hablamos de ejemplos como muy generales de lo que hemos vivido, ¿no? Y de lo que obviamente hemos estado resolviendo en algunos momentos. Yo recuerdo, Adrián, que nos habíamos quedado en aquel programa en el tema de la revictimización y ibas a tener el uso de la voz, entonces Se acabó el voy programa. contigo otra vez y decías tú en tu última intervención, si no mal recuerdo, que para ti existían víctimas que no eran víctimas Exactamente. y había gente que era revictimizada más no poder y nos habíamos quedado en que el Estado tiene una parte muy importante en donde pierden esa sensibilidad humana y profesional de sobrellevar a una víctima en su tratamiento, ¿sí? Para restablecerse. Esta parte de la reparación del daño que tú ya también lo mencionaste en el programa pasado, señalabas tú que no la puedes determinar, pero entonces, ¿por qué? Es lo que no me explico yo muy bien, Adrián, cómo nuestra fiscalía en su área de víctimas, y hablo de la Ciudad de México, ojo, no en la del Estado de México, que la siento más puntual y un poco más minuciosa después de ciertos estudios, quizás porque ahí esté la Comisión de Víctimas del Estado muy atenta en la recuperación, pero aquí en la de la Ciudad de México se aventuran mucho los psicólogos, Adrián, en decir, si es una víctima de abuso sexual, es una oficinista, el jefe agarró, la sometió y pues vamos a darle 20 terapias. Y la chava ya no quiere ni salir de su casa, licenciado. Y dice, ¿sabes qué? El temor que yo tengo es de que ya incluso me volteen a ver los hombres. Y tengo miedo. Y la mujer empieza a sintomatizar muchas situaciones derivado del evento postraumático, ¿sí? Del crimen que se le perpetró. ¿Por qué suele ser tan aventurado? Y pasaron las 20 sesiones y pareciera que está en la primera, Adrián. Bueno, dentro de todo lo que mencionaste, primero hablaste de el tema de la revictimización y de la victimización que estábamos precisamente mencionando la sesión o el programa pasado, ¿no? En donde yo precisamente refería, y tú también, si no me falla la memoria, tú mencionabas, es que falta una capacitación a toda la parte del cuerpo de la fiscalía, poniendo de caso, y es donde no me quiero meter mucho en la parte política, pero es lo que decíamos, más que una reforma judicial, es, oye, vete a capacitar a ese tipo de personas, porque realmente si hay mucha gente afuera es porque se gana debido a la mala actuación de las investigaciones, precisamente, ¿no? Y hasta ahí termino ese tema, precisamente para no meternos más. Pero bueno, la falta de sensibilización, porque a veces y no los quiero justificar, pero tienen mucho trabajo. ¿Cuántas denuncias no lo hay, no? Y entonces a veces no les da ni tiempo para poder aplicar pruebas. Entonces, ¿qué te esperas, no? O hay veces que no tienen fecha próxima para poderte hacer una evaluación. Vuelvo a decir, pues, ¿qué te esperas de las instituciones para victimizar y revictimizar? Fíjate, Es, Adrián, perdón uh-huh. que te interrumpa, pero todavía hace un breve tiempo vino una reforma y podría decirlo de esta manera, en la ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia, no recuerdo si fue un acuerdo o una circular, pero esta es ya tendiente a que hoy incluso, y hablo en lo general, ya no, para que se considere la vinculación al proceso, ya no tenga que existir un dictamen pericial. No, ya no. Y a ver, ojo, No, ya no. aquí estamos en una situación retro.
porque entonces volvemos al ejemplo de la sesión pasada, de nuestro programa pasado, en donde yo señalaba, hace más de una década existía la banda del metro, de estas mujeres que aducían haber sido de víctimas de violencia, de abuso sexual por parte de los usuarios. Y con esta reforma, pues empatamos esa situación. O sea, como que ahora sí que volvemos a lo mismo. Yo creo, salvo tu mejor opinión, licenciado, que para que existan elementos viables de poder dar credibilidad para una presunción de un hecho con características de delito, debe siempre partirse de la opinión técnica de ustedes. Es que estamos hablando de que ahí se está vulnerando precisamente esta La parte, presunción de inocencia. de inocencia, exactamente. Por supuesto. Y ya vamos en contra de todos los derechos, en contra del posible victimario, ¿no? Pero no sabemos si lo es o no, o sea, ¿por qué ya tan solo entonces si y eso más favorece al ámbito femenino? Y no quiero decir que no hay recursos para el masculino, pero es que de todos los dictámenes que yo he leído, solamente uno de varios que he tenido, al hombre se le juzga como victimario y no como víctima. Es decir, no hay un elemento que los favorezca y digan, ¿sabes qué? Tú sí eres una víctima más que un victimario, ¿no? Entonces, en este hecho es un poco lamentable. Sí, nosotros tendríamos que ser como la primera instancia como cuando tienes un accidente vehicular, a quien te atiende primero es un médico, pues aquí tendría que ser lo mismo. Hablando de abuso sexual, hablando de violencia, pues sí, primero el médico y luego el psicólogo, ¿no? Pero el psicólogo, yo siento que es una materia muy prostituida y poco abarcada como para decir que realmente hacen buen trabajo las personas. A mí me costó trabajo decir y poder identificar que mi trabajo ya tenía mayor sustento, pero con base en qué tuve que leer. ¿Y qué tuve que leer? Pues sí, libros de psicología, pero también de métodos de investigación, ¿no? Para poder acreditar que el hecho que yo estaba haciendo era lo más objetivo que sea posible. Porque en la psicología, al ser, ya lo hemos hablado, pues es una ciencia social y no pues estrictamente comprobable, pues entonces sí se nos dificulta. Hay falta de compromiso, hay falta de veracidad, hay falta de competencia en la parte de los peritos de la fiscalía y sobre todo en esa parte de que en el sistema de justicia y sobre todo las normas que se han estado generando y como la acabas de mencionar, pues son creadas a veces, si bien nos va por un abogado, si bien nos va. No, definitivamente que bueno, los matices siempre van a traer, como dicen, esa doble jiribilla que puede haber, ¿sí? Entre una situación para ir de un lado a ir del otro. Pero yo, fíjate que siempre acabo teniendo yo problema con esta nueva implementación que se está dando a últimas fechas, y digo a últimas, de septiembre para acá. Nosotros estamos por terminar el mes de septiembre, ¿sí? Y pues la verdad de las cosas, creo yo que a cada momento hacemos un pasito como que para ir al viejito sistema tradicional o mal llamado inquisitorio, o bien llamado, donde la presunción de inocencia como que cada día, primero empezamos con los temas de prisión preventiva oficiosa. Hubo regulaciones y luego que siempre no, ¿sí? Entonces, ¿dónde queda también ese actuar a nosotros como defensa, ¿sí? Para poder desacreditar esa imputación que pende sobre nosotros? Y digo pende porque en la mayoría de los casos, pues ahorita, bien lo señalabas tú el programa pasado, tiende a únicamente tener un primer apunte o una primera entrevista que le pudo haber hecho el Ministerio Público sin una cámara, sin un psicólogo, sin un nadie a la víctima. Cuando en Monterrey, y lo mencionaba así, existen centros especializados en donde una víctima de este género primero es valorada por 20 personas especialistas en la materia psicológica. Y no quiero decir que con una sola opinión es suficiente, como bien lo estás diciendo, tiene que ser valorada pues con un grupo multidisciplinario, lo mejor, médico, psicólogo, psiquiatra o hasta un neuropsicólogo, porque también aquí puede intervenir.
Sí, bien es cierto. A veces me ha tocado escuchar entrevistas en la Ciudad de México, en el estado. Sí, en el estado están más avanzados en ese sentido, ¿no? Pero donde obviamente las preguntas son sugerentes, ¿no? Donde, ¿verdad que te sientes mal por lo que te cometió tu padre, Claro. ¿no? Por ejemplo. Oye, o cuéntame, entonces, ¿te dolió lo que te hizo tu papá? Y la niña no había comentado nada de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que estamos hablando de unas falsas alegaciones derivadas de mentiras intencionadas o no intencionadas, en lo mejor un aleccionamiento ahí, precisamente dirigir la parte del diálogo, del discurso de la menor o de una mujer o de... sí, puede pasar que sea un hombre también, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo dejo al último? Porque casi los hombres... se tiene por justificado que son los que cometen el delito. Y no solamente socialmente hablando, hay estadísticas donde se dice que los hombres son los que cometen comúnmente más el delito de abuso sexual o violencia sexual. Entonces, aquí yo creo, y es muy importante de señalar, que es la parte de la competencia. Si estamos regresando a un sistema que se supone que veníamos saliendo del inquisitivo, como lo acaba de mencionar, en donde tú tenías que acreditar que eras inocente. El sistema nuevo es a mí que me comprueben que yo soy culpable, pero con estas nuevas reformas que hay, volvemos a regresar al tú tienes que acreditar que realmente eres inocente, porque solamente con el dicho de la víctima, y solamente con el dicho ya justifican que la prisión, ¿no? O ya es oficiosa, ya solamente porque es una mujer. Entonces ya estás en la prisión y en la prisión se hacen víctimas esas personas cuando no cometieron el delito, ¿no? No, y tenemos casos que propiamente a su servidor le ha tocado llevar, en donde la prisión preventiva justificada suelen regalarla en un tema en donde la mujer le dijo que la había amenazado de muerte y por esa Ya se situación justificó. ya se justificó la Sí. prisión. Y entonces la otra persona pues deja en el desamparo a hijos, ¿verdad? Que dependían de él, pero que la madre por una situación de capricho, ¿sí? Pues de verlo allá y lo peor del asunto está en que después de pelear las cosas se logra ganar el tema penal, pero en vía de mientras pues la ¿Cuánto persona tiempo? quedó cuánto tiempo detenida, ¿no? Entonces es ahí la parte toral en donde muchas veces todo empieza en nosotros como profesionales en el derecho, yo lo veo de este tipo, en donde si nosotros no nos dedicamos a la materia penal y somos dedicados, no sé, a materia laboral, civil, familiar, muchos de los casos son en familiar, que dicen, vamos a denunciar esto. Y lo denuncian y creen que llegando con las autoridades o dándole vueltas, la carpeta va a caminar sola. Si nos toca un ministerio público o si la víctima sale de nuestro entorno y va y arma ahí una sacapela, muchas veces lo que hacen nuestros órganos de fiscalía y más en las especializadas es decir, ¿sabes qué? Mándaselo al juez y mueven todo el aparato de justicia con y para la finalidad de buscar ahí cobrar en la materia penal y esto no es así. Y esa es parte de la situación que hoy venimos desde el programa pasado a mencionarles a ustedes. Un delito de abuso sexual no es un medio de presión de cobro. Muchos abogados dicen es que es la moneda de cambio. No, o sea, antes de que se pase esto a un segundo momento, yo los invito a todos los colegas que están empezando en los albores de esta carrera o incluso a los más técnicos y capacitados a que hagan un estudio minucioso. En FEDELTA y en JMGB tenemos a nuestro equipo como el licenciado Adrián que hacen una valoración y ponderación primero. Y esa valoración, como decías, es partiendo de una entrevista, ¿no, Adrián? ¿Y Exactamente. cómo desarrollas tú esa entrevista? Bueno, obviamente la entrevista tiene etapas y sí, obviamente viene el rapport y un encuadre de inicio, ¿no? El rapport, lo que se le conoce la empatía, cómo empatizas con la persona y a veces son muy renuentes, me ha tocado evaluados que son muy groseros y tú tratas de, como entiendo, una evaluación genera estrés y pues por ende irritabilidad, entonces la persona que está sobre todo de frente, que no quería ser evaluada, te va a mostrar cierta resistencia.
Entonces tienes que empatizar y decirle, yo entiendo que estás molesto, yo entiendo que pues esto te genera mucho estrés o molestia, y a lo mejor y tú me vas a decir, pues no pasaron las cosas como estaba mencionando otra persona. Que esa es la Entonces, parte, ¿no? O sea, de ahí, qué bueno que lo mencionas, licenciado. Muchas veces llegan con nosotros muy cargados de temas y la exactamente. realidad es que no es abuso, pero puede derivarse una conducta como la violencia familiar y hay un hilo o un pelito que puede dividir una situación a otro y que puede hacer que el delito que se investiga se reclasifique. Esa es la parte importante de la labor de ustedes. Y ahí en donde la entrevista precisamente que nos va a dar mucha información, sí, hay casos que se ganan por eso precisamente, ¿no? Pero entonces la entrevista en el rapport, minimizar el estrés que pudiera generar la molestia, y el encuadre es muy importante también. ¿Y a qué me refiero con el encuadre? Pues las reglas que se van a llevar a cabo en una entrevista, ¿no? No puedes decir groserías, a lo mejor las groserías, si las vas a mencionar, porque yo entiendo que todos hablamos a veces con groserías, es porque me vas a hablar de un ejemplo, de un caso que tú viviste, no porque me las vas a decir a mí directamente, ¿no? Y ni mucho menos yo decirte de groserías. Vamos a tratar de prestar atención. Yo siempre lo que hago es decir, si tú notas que yo estoy siendo grosero o apático, dímelo y trato de cambiar. Pero si yo te voy a brindar esa atención, también espero eso de ti, ¿no? Eso es de inicio. Y obviamente empezamos con datos generales, y ya de los datos generales siempre, bueno, te gusta el fútbol, por ejemplo, entonces ahora platícame, el fútbol también es un deporte de impacto, ¿cuántas veces te has llegado a pelear? Y ya empezamos a hilar precisamente, hay una manifestación o un patrón conductual. Todos los patrones nos van a llevar a rasgos de personalidad, y un rasgo de personalidad tiene distintas manifestaciones. Puede ser diferentes ejemplos, pero te está hablando casi de lo mismo. De lo mismo. Exactamente, pero tienes que interpretarlo precisamente. A lo mejor se escucha interpretación igual a subjetividad, pero si una persona me está diciendo que está consumiendo mucho alcohol, que consume diario alcohol, y posteriormente me dice que maneja un automóvil a alta velocidad, y por otro lado me dice que trae el arma de fuego por atrás cuando va al mercado, ¿de qué nos está hablando? De una persona impulsiva. Claro. Aunque digan Alguien lo que contrario. que tiene rasgos que lo pueden identificar como generador de violencia. Puede ser generador de violencia, obviamente un rasgo de personalidad como agresivo, y si no que hasta violento, que la agresión y la violencia son dos cosas diferentes. Un rasgo agresivo, estamos hablando de una persona, un rasgo, perdón, pues más ad hoc al ser humano o al animal. Todos los animales llegamos a ser agresivos, todos, perro, gato, chango, y el humano. Y un acto violento ya es más exclusivo del ser humano, en donde ya viene la intención de querer hacer daño porque me cayó gordo, ¿no? Claro. Porque lo quiero, porque la vi y dije, chin, se me antoja, la quiero violentar, ¿no? O sea, ya vienen esas conductas humanas. Y va de los dos lados, porque una mujer a lo mejor porque sufre un trastorno de bipolaridad o de celotipia o incluso de toxicidad, como hoy está tan de moda en los hogares de nuestra sociedad mexicana, pues la verdad de las cosas también suele actuar de esta manera, ¿no? Con ese impulso que determina esa agresividad, que como bien lo puntualiza nuestro psicólogo, el licenciado Adrián, y victimólogo, da dos directrices que pueden ser distintas o son muy distintas una de la otra. La verdad han sido dos ponencias muy buenas en el tema del abuso sexual. Me gustaría que esta parte, pues ya casi final de nuestro programa del día de hoy, Adrián, la abordáramos ahora en la parte del abuso sexual que se comete a la niñez. Por cierto, una de nuestras peritos también especializada en medicina para los niños es la doctora Soraya, que le mandamos un fuerte abrazo, donde quiera que esté, pues ya sabe que en esta parte nos pidió mucho que la abordáramos el día de hoy. Y pues no sé, Adrián, si nos gustas platicar un poco de qué diferencias puede haber cuando se comete un abuso sexual a un menor. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un menor de edad, van a haber conductas que propiamente, etapas que a lo mejor ya había pasado y que tuvo que regresar para poderse sentir seguro, ¿no? Es decir, empieza a hacerse del baño en la cama, ajá. Empieza, si hablaba antes, ahora te va a dejar de hablar precisamente, o empieza a tener ciertos arrebatos en su comportamiento. La manifestación conductual del menor
es muy importante cuando fueron abusados sexualmente porque los agentes de investigación, Ministerio Público, Policía de Investigación, que se dedican a hacer la entrevista a los menores, o hasta los mismos peritos, ¿no? Le empiezan a hacer preguntas a un niño de 5 años. Oye, y entonces dime, cuéntame, ¿cómo es tu maestro? ¿Y cómo es que pasó esto? Y dime entonces qué te hizo. ¿Y tú cómo te sentiste? Cuando un niño a la edad de 5 años no tiene esa capacidad de lenguaje para expresarlo de la manera que un adulto lo hace, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la manera más factible de poder sacar información y sobre todo para que nosotros nos demos cuenta de que si se cometió el hecho o no? Es por medio del juego o el dibujo. Ajá, en el dibujo o en el juego te van a expresar precisamente conductas de abuso o violencia sexual. La persona adulta con su pene ya dibujado, a lo mejor los dos muñequitos besándose, teniendo relaciones sexuales, y como, ¿por qué estás jugando tú con eso, no? Y entonces es donde, a ver, bueno, ya estoy viendo que sí hay ciertas manifestaciones de conductas en menores, pero ahora mi tarea es ir jugando con él y preguntarle ya en dónde lo viste, en dónde lo aprendiste, o platícame más o menos qué haces. Bueno, conmigo es con base al juego y al dibujo, porque si tú me vas a decir que yo le haga una entrevista a un menor de edad, 5 años, 6, no. Era lo que te iba a decir, tiene ciertas edades, ¿no? La Sí, niñez. exactamente. O sea, porque, por ejemplo, si hablas con un niño de 3 años, poco te va a decir. No, de hecho no me va a decir nada. Poco te va a acordarse en cuanto a las fechas, en cuanto a las circunstancias. Esta parte, fíjate que es muy importante porque cuando nosotros nos toca, como a su servidor, que soy abogado de diversas víctimas, en donde ha habido menores, la parte fundamental es el niño. Y aquí sí yo voy a hacer una división muy clara, perdón, pero siempre a los niños hay que ponerles un interés fundamental. Llevarlos con gente muy capacitada, como es el licenciado Adrián, para que dé su tratamiento, para que vea, y que si Adrián dice, ¿sabes qué? Hay que meter un psiquiatra, hay que meter un médico. Hay dos psiquiatras en ese sentido, ¿no? Perdón por interrumpirte, y eso es muy importante. Cuando hablan de fechas y horas, precisamente el niño no te lo va a decir. No te va a decir el día ni el salto. Pero, por ejemplo, una jueza sí argumentaba y decía, oye, la niña ya me dijo que veía Bob Esponja y que comúnmente Bob Esponja nosotros checamos si era de lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¿Cuándo se cometió el hecho? En la semana, en un horario de 5 a 6 de la tarde, porque se pudo constatar, no podía precisar el día, porque a lo mejor no sabía los días de la semana. Pero no por eso significa que no fue abusada sexualmente, porque por eso está diciendo la niña, a lo mejor no la hora, pero sí el programa, y que le gustaba mucho y que le gustaba jugar con sus papás a esa hora. El discurso que estoy diciendo es de una niña. Claro. Y entonces, obviamente, el abogado de la contraparte decía, es que si no dice fecha y hora, pues no hay hecho. Pero nosotros decíamos, bueno, para empezar tú no eres perito como para decir que si la niña no fue abusada sexualmente, y dos, no hay perito en creo que aquí la parte de la psicología del testimonio en un menor es donde versa su toral defensa para ver si la niña estaba en un estado de fantasía instrumentado por la madre. Exacto. Porque a lo mejor había un tema familiar, porque a lo mejor había otro tipo de circunstancia que estaba forzando esa declaración de la menor, ¿no? Exactamente, y aquí hay técnicas, como lo mencionamos la semana pasada, en esta ocasión, el SBA o SVA o SBCA son técnicas de la psicología del testimonio. La psicología del testimonio va muy de la mano con la parte de las capacidades cognitivas. No es de que si la persona está mintiendo o no, más bien se evalúa la credibilidad. ¿Qué tan creíble es? Lo que me está diciendo la persona, ¿es creíble o no es creíble? De acuerdo a sus capacidades cognitivas. Claro. Hay que tenerlo en cuenta porque uno piensa que la psicología del testimonio me va a decir si está mintiendo o no. No, y aparte hay que partir también del agresor. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Si la ligaba un parentesco, si el lugar estaba cerrado, en fin. Exacto. Gracias a todo nuestro auditorio. La verdad han sido 2 programas exitosos, los podría decir así, porque este tema nos los pidieron mucho, pidieron que nos volviera a acompañar el licenciado Adrián. Adrián, un gusto que haya estado con nosotros en este par de segmentos en su programa Fedelta Resuelve. Platícanos dónde te pueden escribir, Adrián, o dónde lo pueden contactar al licenciado Adrián. Evidentemente, WhatsApp, 55 67 48 31 59. Correo electrónico es despachojurídico.gabasique, empezando con P,
gmail.com, y mi página de Facebook es GABA, Defensoría Jurídica y Psicológica. Ahí estamos pendientes por cualquier cosa. Muchas gracias, Adrián. Su servidor, el doctor Juan Miguel García Benumea, les da muchas gracias por seguirnos, sintonizarnos. Y pues bueno, nos vemos el próximo lunes en Sedeta Resuelve, 11 de la mañana, por su mejor televisora, Chain TV, la televisión del cambio. Hasta luego. Hasta pronto.